This conference will now be recorded. Muy bien, bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con la segunda unidad de cultura de la manufactura esbelta, de manufacturing. Y en esta sesión lo que vamos a estar revisando va a ser lo siguiente. Vamos a hablar de lo que son los facilitadores de la cultura. Entonces vamos a enfocar en lo que es en los siguientes tres puntos: el liderazgo y comunicación, el desarrollo humano, trabajo en equipo y empoderamiento o empowerment, y lo que es seguridad, ¿no? Entonces todo eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Es un tema realmente un tanto corto, entonces muy probablemente la sesión la vamos a cerrar antes de lo que normalmente ah, la manejamos, ¿no? Entonces les voy a pedir por favor si sus micrófonos los pueden tener silenciados para poder efectuar esto de la manera más eficiente posible, ¿eh? Entonces vamos iniciando. Entonces, dentro de lo que es el facilitador cultural, la primera parte es, pues necesitamos entender qué es un facilitador Lean. Hablando de la parte de Lean específicamente, estuvimos hablando mucho de lo que es Lean la sesión pasada, y aquí ya nos vamos enfocando a la parte que nos va a corresponder a nosotros como facilitadores. Entonces, cada vez más organizaciones están descubriendo la necesidad de entrenar a los facilitadores para saber en qué dirección se van a mover para la implementación de la mejora continua de procesos, en específico lo que es Lean y Six Sigma, ¿no? Porque eso también de alguna manera tiene relación, la cuestión de cultura y facilitador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos como facilitadores? Pues respondemos a este, hacemos diferentes variaciones en la cuestión de esa respuesta, ¿no? En general, el facilitador Lean va a ser lo siguiente: vamos a expeditar el proceso de mejora continua, vamos a diseñar los seminarios o los workshops, las sesiones de entrenamiento en cuestión de Lean, vamos a enseñar y a utilizar algunas herramientas, ah, algunas habilidades perdón, algunas habilidades de resolución de problemas tradicionales, en donde incluye pues lo que es la lluvia de ideas, lo que son los diagramas causa-efecto o Ishikawa, lo que son los diagramas de Pareto, el 5 porqués, las 5 S, y lo que es PDCA, al igual que otros tópicos relacionados con lo que es Lean en específico, ¿no? Pero todo esto es lo que debemos de alguna manera realizar como facilitadores. Entonces, vamos de alguna manera a ir inyectando la cultura de mejora continua, y vamos a estar enseñando, diseñando qué es lo que vamos a enseñar y enseñando, capacitando al personal. Recordemos que buena parte de lo que es la cultura tiene que ver con la capacitación, el conocimiento. Al final de cuentas, cuando tú le das a conocer algo a alguna persona, es difícil que lo ignores, haciendo que ya al final de cuentas lo haces consciente. El objetivo de nosotros como facilitadores es hacer consciente a la gente de lo que está sucediendo. Ya cuando lo haces consciente, de alguna manera, la conciencia ayuda a regir el comportamiento de las personas. Entonces, parte también de lo que hacen los facilitadores es participar dentro del equipo de mejora continua y lo que es el liderazgo de Lean, ¿sí? Al igual, pues proveemos procesos de crítica y retroalimentación, tanto para lo que son los gerentes como para los diversos grupos, ¿no? Gerentes de manera individual, ¿no? Y los diversos grupos. Conducimos también lo que es la creación del Value Stream Map, y hacemos el análisis del flujo de trabajo, ¿no? Al igual, manejamos varios conceptos de control estadístico de procesos y consultamos con lo que son los gerentes, al igual que
el realizar los eventos Kaizen, liderarlos y facilitar a los equipos y a las fuerzas de trabajo para ejecutar su trabajo. Los apoyamos en todos los aspectos que requieran para poder hacer que los proyectos fluyan. Ahora, ¿qué es lo que necesita conocer un facilitador Lean? Y muy sencillo, hay conocimiento en áreas claves que necesita un facilitador Lean y estas deben de ser conocidas de manera efectiva, ¿no? Dentro de la organización, el implementar Lean y el considerar o considerar el uso de los equipos internos de mejora continua, podemos utilizar las áreas que vamos a ir mencionando para la selección del facilitador Lean. Entonces, ¿qué es esto que necesita conocer? Pues primero que nada, hay que considerar esos candidatos internos que van a ser esos facilitadores ideales. No puede ser cualquier persona. Tiene que ser personas con ciertas características que ahorita vamos a ir explorando poco a poco acerca de ello. Y, y se va a rankear en base a la extensión del conocimiento y experiencia dentro de las siguientes áreas. Pues primero que nada, vamos a necesita tener conocimiento en lo que es el diseño de una organización y el cambio en una organización. Necesita tener conocimiento en cuestión de proceso de mejora continua, conocimiento en Lean, teoría de Six Sigma y práctica en Six Sigma, ¿no? Tanto en Lean como en Six Sigma, en las tres áreas, ¿no? Al igual en construcción de equipos, dinámicas de grupo y el proceso de facilitación son esenciales en el conocimiento del facilitador Lean. También debe de poder diseñar e implementar seminarios y talleres de trabajo con el objetivo de que se pueda capacitar y debe de poder realizar o tener conocimiento en análisis de flujo de trabajo relacionado con algunas técnicas de ingeniería industrial. Tiene que tener ese conocimiento como base, al igual que control estadístico de procesos, técnicas de coaching. ¿A qué nos referimos con técnicas de coaching? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es poder conocer al equipo de trabajo, ¿sí? Ver las capacidades de ese equipo de trabajo y ayudarlos a mejorar, en distintos aspectos de, del cómo trabajar con los diferentes equipos y cómo trabajar entre ellos mismos, ¿sí? De darse el respeto necesario, de tener la tarea de escuchar a las personas y obviamente algo importante dentro de todo esto es nosotros como facilitadores, es no darles la solución, buscar en qué equipo, el equipo establezca sus propias soluciones. Entonces no somos consejeros, vamos a mentorear y vamos a dar el coaching apropiado para que ellos puedan llegar a sus soluciones. Al igual tenemos que tener conocimiento en sistemas de medición y, y la implementación de los sistemas de medición, análisis de la productividad y incluyendo lo que es control estadístico del proceso, incluyendo lo que son pues las gráficas, ¿no? Prácticamente. Ahora, el facilitador cultural, en cuestión de ya de desarrollo humano, trabajo en equipo y empoderamiento, es una parte muy importante, puesto que el facilitador, ya estábamos mencionando, que necesita tener ciertos conocimientos, pero esos ciertos conocimientos no nos sirven de nada si no tiene los atributos de líder necesario. Por eso dijimos que tenemos que seleccionar muy cuidadosamente a ese facilitador, porque al final de cuentas tiene que ser un ejemplo a seguir, tiene que ser un ejemplo para poder ah, asegurarnos de que las personas lo sigan, de que tengan esa facilidad. Y algunos de los atributos de un líder
de acuerdo a lo que dice Deming, dice que esa persona debe de entender cómo él le da soporte al equipo de trabajo, cómo el equipo de trabajo da soporte a las diferentes piezas dentro de la compañía, ¿no? Eso es parte de lo que debe de tener el líder como atributo. Debe de trabajar para optimizar los esfuerzos en todas las etapas, no nada más en su pedacito, ¿no? Debe de crear interés, retos y satisfacción en el trabajo de todos. Al igual, debe de funcionar como un consejero, como un coach, y no debe de juzgar. Como dijimos hace unos instantes, el coaching se refiere a, este, a buscar entender a las personas y en hacerles las preguntas indicadas para que ellos mismos puedan llegar a sus propias respuestas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo le doy las respuestas a lo que es una persona que estoy guiando? Pues que simplemente siempre va a esperar que tú le des la respuesta. Y eso no es correcto. Debemos de desarrollar a las personas, a los facilitadores, a los líderes, para que estas personas puedan resolver sus propios conflictos, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer? Parece que hay una pregunta. Exacto, completamente de acuerdo con Carlos, los haces dependientes. Entonces lo que queremos nosotros es que sean independientes, que ellos puedan llegar y analizar su situación, que puedan tener las habilidades para entender a su equipo, ¿sí? Y cómo trabajan todos los demás. Ahora, el otro punto es el desarrollar conocimiento y personalidad de liderazgo. Debe de también el líder el trabajar para mejorar los métodos y los materiales dentro del sistema. Todo lo que se utiliza, todos los procesos, debe de poder visualizarlos de tal manera con, con vistas a siempre mejorar. Debe de entender el concepto de variación, usar cálculos estadísticos para entender el desempeño y el del líder y de sus seguidores. ¿Qué es esto de variación? Yo tengo que entender que no todas las cosas son constantes. Siempre hay cambios, siempre hay variaciones. Depende de la situación que se presente, tanto en un proceso como en una persona. Entonces tenemos que entender toda esta parte, ¿sí? Para poder de alguna manera saber en que yo necesito crear consistencia, necesito estandarizar conocimiento, necesito estandarizar formas de trabajo, ¿sí? Para no ¿cómo te puedo decir? No hacer algo perfecto, sino crear consistencia con una variación calculada que yo puedo controlar, que yo sé hasta dónde se mueve. ¿Me explico? Debo de crear también este, ah, confianza, libertad e innovación para los equipos de trabajo. De alguna manera que tengan esa facilidad y no esperar la perfección. Eso es importante, no esperar la perfección. Un líder no debe esperar la perfección, pero de alguna manera tiene que buscar para él la perfección. ¿Por qué razón? Te voy a decir por qué. Y es la forma como yo trabajo. Yo para mí, conmigo soy muy exigente, ¿sí? Yo busco la perfección en mí, ¿sí? ¿Y eso para qué? Porque eso me va a permitir el seguir mejorando, el no detenerme, me va a permitir tener mejora continua. Pero a las personas que yo estoy entrenando, con las que yo estoy trabajando, yo no les puedo pedir perfección. Eso es algo que van adquiriendo como parte de conciencia. ¿Por qué razón? Porque si yo les pido perfección, ¿sí? Nunca van a terminar nada, se van a quedar frustrándose y no van a poder seguir avanzando. ¿Me explico? Entonces tenemos que cuidar ese aspecto. Hay que escuchar también, escuchar y aprender sin juzgar. Simplemente escuchar y aprender lo que estamos viendo, ¿sí? Y eso en ocasiones es algo muy complejo, sobre todo para los ingenieros. Te lo voy a compartir. Es lo más difícil para un ingeniero, te lo digo de una vez, es el escuchar, ¿sí? Y el aprender a simplemente que en ocasiones
no se requiere una, una opinión, ¿ok? Sino simplemente tener esa empatía. Y sobre todo cuando estás trabajando con personas, pues hay que entender ese concepto y hay que poder tener esa asertividad. El siguiente punto y último es el entender los beneficios de la cooperación, el entender cómo un equipo de trabajo va a cooperar y va a trabajar en conjunto para obtener los resultados apropiados, en que no pueden ser esfuerzos individuales, sino una cooperación completa, porque al final de cuentas nosotros lo vamos a transmitir como facilitadores, por eso lo tengo que entender. Todo esto que estuvimos hablando, todos estos 10 puntos, yo tengo que tenerlos claros como facilitador porque al final de cuentas todas esas son las cuestiones que voy a pasar con un equipo. ¿Sí? Ahora, todo equipo, todo equipo, todo grupo de trabajo, ¿sí? Todo grupo de personas, grupo de trabajo, todo equipo pasa por estas diferentes etapas. Son inevitables y yo como facilitador tengo que tener conocimiento de ello, porque si yo no lo entiendo, puedo caer en malas decisiones con el equipo. Entonces, a través del tiempo, el equipo va a ir adquiriendo madurez, ¿sí? Y el desempeño va a ir en aumento. Entonces, la primera parte es formación. En la formación, los equipos están sin experiencia, están emocionados y ansiosos y orgullosos porque los hicieron partícipes de un proyecto o de un grupo. Tienen una identidad única. La segunda parte es el tormento. En el tormento, ¿sí? Los miembros se confrontan, piensan individualmente, están aprendiendo y tienen lealtad dividida. ¿Por qué? Porque cada quien está en su propio yo. Al principio no sucede esto, ¿por qué? Porque no se conocen, apenas se empiezan a conocer y empiezan a agarrar confianza. Cuando una persona empieza a agarrar confianza, pues es cuando se sienten el derecho de empezar a decir su opinión. Y es donde vienen esos enfrentamientos. Y yo tengo que tener claro que esa etapa, esa es la más difícil de cualquier grupo de trabajo, ¿sí? Y aquí tiene mucho que ver con el facilitador. Si el facilitador no sabe manejar esta etapa, un equipo puede tronar ahí, ¿sí? A mí me ha tocado desarrollar a diversos equipos, ¿sí? Y ese punto es el clave, el storming. A mí me ha tocado equipos que en ocasiones yo no he podido pasar del storming, ¿sí? Y, y era mucho por desconocimiento de esto, ¿ok? Empezabas y de repente empezabas a ver las situaciones y la misma condición de que pues no sabes que son diferentes etapas, no te permite visualizar hacia dónde tienes que llegar, ¿sí? Entonces es vital esta parte, ¿sí? He llevado a muchos equipos a lo que es la parte de desempeño también. Sí, ahorita tengo un equipo de alto desempeño en este momento. Los últimos 3 equipos con los que trabajo los he llevado a alto desempeño. ah, este, pero sí he tenido algunas cuestiones de storming, porque en el storming puede ser tan grande los conflictos que en si no saben manejarlo en el momento, el equipo se, se desmiembra, digamos, por decirlo con alguna palabra. Ahora, de ahí sigue el normar. Entonces los miembros aquí ya cooperan, hablan las cosas, se enfocan en objetivos y tienen menos conflictos. Sí, porque ya hay reglas que se van a seguir y ya la gente ya sabe a qué va. Sí, ya sabe cómo son cada uno, entonces ya no hay esos enfrentamientos. Desempeño. Aquí los miembros muestran madurez y se enfocan en el proceso, alcanzan objetivos y operan de una manera suave. Ya todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya todo el mundo simplemente aporta, ya sabe para cierto tipo de problemas con quién acudir, qué hacer. Ya no necesitan tanta supervisión.
más guía. Y aquí tenemos esas mismas etapas, ¿sí? Pero tenemos con tareas que tú tienes que hacer, ¿ok? Entonces, aquí vemos la división. Vemos los comportamientos, está en la parte de abajo, aquí. Y vemos las tareas que se deben de ejecutar. Un favor, hola, un favor ahí con el micrófono, por favor. Hola, hola, alguien que me ayude ahí con el micrófono, nada más, por favor, si lo pueden revisar. A ver, De taza, ¿nos ayudas con el micrófono, por favor? sí, Gracias, muchas gracias. Ok, entonces, disculpen, estaba en lo que es este modelo, ¿no? Que es el modelo Tucan. Y en la parte de abajo vemos lo que son los comportamientos que vemos de las personas. Y arriba vemos las tareas que nosotros tenemos que hacer como facilitadores. ¿Ok? Entonces, primero que nada, en la etapa de formación, en los comportamientos, pues vamos a ver que las personas pues están haciendo los primeros contactos, están haciendo el bonding, ¿no? Están conociéndose, están compartiendo. Se empieza a desarrollar lo que es la confianza entre ellos. Y los miembros son dependientes. ¿De quién son dependientes? Son dependientes de ti facilitador, ¿ok? Porque no saben a qué van, ¿sí? Están emocionados, simplemente los invitaron a participar a un equipo o están entrando a un equipo, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer tú como facilitador? Tienes que establecer cuáles van a ser las expectativas, ¿sí? ¿Cuál va a ser el nivel y la base de las expectativas de lo que se va a buscar? Vas a identificar similitudes entre los miembros del equipo y vas a acordar en metas comunes. ¿Ok? Eso es prácticamente lo que tienes que proceder a hacer para ponerlos rápido al tanto a todos. ¿Ok? Entonces estableces cuál es la expectativa, qué es lo que se espera de ellos, identifica similitudes entre ellos y establece las metas. Ya en el tormento, lo que va a empezar a suceder es que la gente va a expresar su diferencia de ideas, sentimientos y van a dar sus opiniones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya agarraron confianza. Entonces la gente inevitablemente le encanta dar su opinión y le encanta hablar desde su sentimiento. ¿Ok? Entonces tú tienes que tener clara esta parte y saber que están en esa etapa. ¿Ok? Van a reaccionar ante ti, ante el liderazgo. ¿Ok? Te van a cuestionar, van a dudar de ti. Entonces tú tienes que entender que eso es inevitable y no es nada en contra tuya, sino que todos los equipos, grupos pasan por lo mismo. ¿Ok? Los miembros se vuelven independientes o contradependientes. ¿No es qué quiere decir esto? Que todo mundo trae su agenda. ¿Ok? Todo mundo trae su agenda independiente. Entonces tú tienes que, de alguna manera, lo primero que vas a hacer es identificar si hay situaciones de control o poder. ¿Quién está liderando eso de ellos? ¿Quién está aportando ciertas actitudes? ¿Quién es el que controla el grupo? ¿Quién es el que tiene la opinión más fuerte? Tienes que identificarlos. Y de ahí tienes que este, utilizar utilizar las habilidades en la comunicación. Ahí vas a ganar experiencia en las habilidades de comunicación. Vas a entender, por ejemplo, si tienes una persona con mucho poder y que ejerce mucho control, pues vas a buscar diluirlo entre grupos. Si es una persona que nada más opina y ya nadie más opina, pues diluir la opinión entre todos los demás. Hacer que participen para de alguna manera minimizar ese golpe o centrarlos en los objetivos que están para esa junta, o simplemente escuchar, dejar que se estrellen solas las personas y luego ya jalarlos hacia ti otra vez. ¿Ok? Y hay que identificar los recursos.
porque ahí es la oportunidad de conocerlos, identificar para qué es bueno cada uno, quién es el negativo, quién es el que anima a todo mundo, quién es el analítico. Por ejemplo, el analítico, pues ahí lo vas a manejar con información, ahí lo vas a tener, ¿sí? Porque le gusta analizar información, le gusta estar cuestionando todo hasta el mínimo detalle. El de poder o control, ¿sí? Pues a esa persona, sí, como te digo, diluir entre todo el grupo esa comunicación, decir, dejarlo oír, escucharlo. Ah, sí, ok, perfecto. Y poner en el parking lot sus cosas, para que no diga tampoco que no se le pone atención. Al negativo, utilízalo para analizar las cuestiones que pueden llegar a fallar en las acciones, ¿sí? Para poner contramedidas. Yo soy partidario de una regla. Si me vas a decir el por qué no, entonces me tienes que decir el por qué, el cómo sí. Si eso no se puede, entonces cómo sí se puede. Y eso también minimiza mucho ese tipo de reacciones. Ahora, si hay una persona que le gusta mucho la comunicación, el party, o que todos estén tranquilos, pues esa persona vas a poner como, como otra, ¿cómo se llama? A organizar entre el grupo y que siga habiendo el bonding. Sí, sobre todo a la persona que le gusta que todo el mundo esté cooperativo, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poco más de ese tipo de personalidades, porque son varios tipos de personalidades que tenemos que, de alguna manera, entender y saber cómo manejar, ¿ok? Esa parte es vital el story. Y una vez que pasas de ahí, tú quieres pasar lo más rápido posible de ese storming al norming, porque si te estacionas mucho tiempo ahí, el equipo se puede deshacer, ¿ok? Entonces, el normal, las discusiones se hacen a través de negociación y consenso, ¿sí? Aquí ya negociamos, consensamos, no votamos, ¿sí? No hay democracia, es consenso, acordamos. Y aquí lo que tienes que hacer es que los miembros estén de acuerdo con sus roles y el proceso que se va a seguir para la resolución de problemas. Tú tienes que establecer cuál va a ser la técnica que se va a seguir para mantener el orden dentro del equipo. ¿Ok? Y en el desempeño, aquí todos los miembros ya trabajan de manera colaborativa. Los miembros se preocupan unos por otros. El grupo establece una identidad única y los miembros se vuelven interdependientes. ¿Ok? Ya cada uno depende de los otros miembros. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer aquí? Pues aquí ya simplemente vas a lograr los resultados efectivos y los resultados que van a satisfacer. ¿Ok? Y los miembros encuentran soluciones a los problemas usando los controles apropiados. ¿Sí? Aquí ya hay un control completo sobre el equipo. Aquí es menos demandante ya para ti. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la parte de seguridad, el profesional que está encargado de intervenir, el profesional encargado de intervenir las organizaciones para efectuar cambios en los procesos culturales, pues debe desarrollar habilidades requeridas para el manejo y la integración de sistemas y patrones culturales, tanto tradicionales como los identificados con rasgos de modernidad. No solamente para mantener la identidad y las raíces culturales, sino también para el desarrollo de nuevos paradigmas culturales que contribuyan al logro eficiente y eficaz de los objetivos organizacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú como facilitador tienes que encontrar las diversas herramientas que te van a ayudar a, a crear, primero, a disolver los paradigmas existentes, ¿sí? De que, pues siempre lo hemos hecho de esta manera, las cosas siempre han funcionado, ese tipo de cuestiones. Romper con esos paradigmas e implementar nuevos paradigmas, pero este, con sentido, que realmente contribuyan a la eficacia y la eficiencia para lograr los objetivos que buscas. O sea, crear hábitos.
Acuérdate que el crear hábito, ¿cómo lo hacemos? Así de sencillo, tienes que estar prácticamente como merolico, ¿sí? Como cu- cuchillito de palo. Tienes que seguir y seguir reforzando los principios, los valores, la cultura de trabajo y tienes que estar al pie del cañón constantemente recordando al equipo, ¿ok? Ahora, el facilitador de procesos de cambio organizacional debe estar consciente de que sus intervenciones son influidas por las dimensiones culturales y que además el desarrollo cultural de las organizaciones debe ser consecuente con los otros tipos de desarrollo, el social, el técnico, el económico, etcétera, a fin de lograr un desarrollo más integral de las organizaciones. O sea, tienes que ver quién es tu público. Tienes que entender que va a haber diferentes aspectos culturales que van a afectar al equipo de trabajo. Tienes que entender cuál es la condición también social, tecnológica, económica y administrativa que va a implicar para realizar el cambio cultural. Entonces, tú tienes que estar al... ah, ¿Listo? ¿Ya? Ah, ok, perfecto. Muy bien. Excelente. Sorry, falla técnica. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba? Tienen que entender quién es su público, tienen que entender cuál
A ver, ¿ahí se escucha? ¿Sí? Ok. Ok. A ver, una vez más, alguien más que me confirme, nada más para asegurarme. Ok, perfecto. Muy bien. Esto de wireless de repente no, no quiso. Muy bien. Entonces, ah, sí, les decía. Entonces, las personas, los facilitadores, necesitamos entender todo el aspecto cultural, todo el aspecto social por el que está pasando la organización o con las personas que nos estamos dirigiendo, ¿no? Porque todo esto puede llegar a influir. Entonces, el facilitador del cambio cultural en las organizaciones debe tener un fuerte background y entrenamiento en la psicología y el comportamiento organizacional. Eso es importante, que sea capaz de manejar programas que tomen en cuenta las distintas fuerzas, tanto internas como externas, que interactúan en un proceso dinámico. O sea, lo que sucede internamente en la organización como lo que sucede externamente. Y el facilitador debe ser una persona con un elevado nivel de sensibilidad a los sistemas de valores sociales, religiosos, políticos, económicos, administrativos, etcétera, de las sociedades, ¿no? Y naciones que se encuentran las organizaciones en las cuales realiza intervenciones para el cambio cultural. La sola imposición del sistema de valores y patrones culturales a una organización determinada puede resultar en disfuncionales, enajenación de las personas, entre otras cosas. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso en lo que comparto, cómo lo comparto, mis puntos de vista, porque todo eso sí me definen como persona, pero no necesariamente lo necesito para para poder comunicarme. Lo necesito para entender y ser empático con las demás personas. Lo que yo conozco, lo que yo sé en cuestión de cultura, de política, mis opiniones, mis cuestiones religiosas no tienen nada que ver con el manejo de un equipo. Entonces yo solamente escucho y en base a eso, apoyo para guiar para el aspecto y beneficio de la organización. ¿Ok? Entonces, por lo mismo, yo tengo que tener un buen background y entrenamiento de cómo manejar y cómo controlar desde las emociones y mis puntos de vista. ¿Sí me explico? Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Las técnicas administrativas estadounidenses no siempre resuelven los dilemas de otras culturas nacionales. Nosotros estamos en México y es diferente la forma en cómo vamos a implementar las técnicas de liderazgo y las técnicas de facilitación. ¿Por qué? Porque la gente acá es, digamos, ah, hay otro tipo de variantes como menos disciplina, este, ah, de repente tienes que batallar un poco más con la parte de la responsabilidad. Hay otras cuestiones que de repente se dan. Somos el hombre del mañana. Desafortunadamente estamos catalogados de esa manera, ¿sí? Para mañana, para mañana, para mañana. Todo ese tipo de cuestiones son con las que nosotros tenemos que luchar y tenemos que entender y saber manejar, ¿no? Entonces, muchas aplicaciones de las técnicas administrativas que implican cambio cultural en las organizaciones pueden conducir a verdaderos fracasos, porque la mayoría de las iniciativas vienen del extranjero, Estados Unidos, Japón. ¿Y qué diferencias hay? Hay muchas. Entonces, yo tengo que conocer el estado del país en el que estoy trabajando y cómo piensan las personas. Ahora, los roles culturales que juegan el consultor determinan el éxito o fracaso de las técnicas de cambio cultural. Un buen ejemplo de la influencia de las dimensiones culturales en intervenciones de cambio de cultura es la técnica administrativa conocida como la administración por objetivos, que es muy utilizada en Estados Unidos, la cual se considera un cambio organizacional planeado y se conoce allá, ¿no? Entonces, en esta, tú puedes dar simplemente objetivos
y la gente va a cumplir sus objetivos. No, no hay tanto seguimiento que necesitas dar. Acá en México es diferente. Estableces objetivos, pero cada mes necesitas estar viendo cómo va el objetivo, porque si no lo dejan de paso o lo dejan al final, ¿no? Entonces, la administración por objetivos supone orientaciones que enfatizan los valores como los que sigue: poca distancia del poder, la independencia de los subordinados para negociar con sus jefes. ¿Sí? Ese es uno de lo que a veces puede llegar a afectar. Un débil evitamiento de la incertidumbre, tanto subordinados como jefes están listos para tomar riesgos, y masculinidad fuerte, que el desempeño es importante para los subordinados y para los jefes. Entonces, ¿qué es lo que queremos enfatizar aquí o tener cuidado? Entonces, tenemos que asegurarnos que haya facilidad en la primera para negociar con los jefes. No que, no que esté ese distanciamiento de los distintos niveles y que no puedes llegar a dialogar algo o a negociar algo. Ahora, ¿qué es lo del débil evitamiento de la incertidumbre? Prácticamente es que tengamos información. ¿Cómo lo combatimos? Teniendo información, que podamos tener la misma información tanto con subordinados como con los jefes, para no tomar riesgos y tomar decisiones en base a hechos. Y la masculinidad fuerte, pues hoy en día, esto parece que ya está erradicado, pero realmente no lo está. ¿A qué me refiero con esto? A la parte del machismo, ¿sí? Entonces necesitamos entender y necesitamos comprender que aún con estas partes batallamos en México, ¿ok? ¿Y qué es lo que yo necesito hacer para corregirlo? Pues que nos enfoquemos en el desempeño simplemente, el desempeño de subordinados y los jefes, y que no tenga que depender de lo que es la identidad de género, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda con todo lo que hemos visto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Parece muy sencillo todo lo que hemos estado mencionando. Parece muy sencillo todo lo que hemos hablado. Todas son cuestiones que están ahí, están latentes y siempre afectan al momento de implementar algún tipo de cultura o mejora. A ver, aquí hay unas preguntas, parece. Acá quedó claro, pero difícil de implementarlo definitivamente, Carlos. Pero sí es lo único que tenemos claro, que aún así, aunque sea difícil, tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Alguna recomendación para la elección de un grupo de trabajo? Vamos más adelante, vamos a manejar ese tema y ahí vamos a ver ese tema en específico, Hugo, donde hablamos de las actitudes, experiencia, pero vamos a tocar ese tema. Entonces, ahorita te lo voy a dejar como que en stand-by para las siguientes sesiones. Luego dice, esto implica liderazgo de otro nivel. Definitivamente, Guadalupe, este, nosotros por lo mismo tenemos que prepararnos, ¿sí? Tenemos que afinar esos soft skills que tenemos como ingenieros. En ocasiones, afortunadamente, ahorita el TEC con estos temas, hemos estado haciendo un fuerte trabajo sobre ese aspecto de asertividad, ese aspecto de cómo dirigirnos con las personas, qué es lo que vemos en estas materias, qué es lo que es la cultura, cómo se implementa. Entonces, todo esto nos da conocimiento y herramientas para poder realizarlo, ¿no? Dice Daniel que cuando hay mayoría administrativa de mujeres a nivel gerencia, ¿hay diferencia? No, Daniel. Sucede de la misma manera, tanto con hombres como con mujeres. Tiene que ser un balance, ¿sí? Ni muy, muy, ni tan, tan. Tiene que haber diversidad. ¿Sí me explico? Luego dice, pero que tenga que ver con el desempeño realmente. ¿Me explico? Dice Víctor, sería bueno ver técnicas
TWI, Job Relations. ¿A qué te refieres con TWI, Víctor? Técnicas de resolución de problemas entre dirigente y dirigido. Sí, ahorita vamos a ver un tema de esto para que les ayude un poco y les voy a también dar una recomendación de una prueba. Dice Daniel, a mi parecer es lo mismo cuando liderean mujeres. Un caso, un gerente quería arreglar una máquina y no pudo arreglar, que no pudo arreglar un especialista. De acuerdo, de mantenimiento. Creo que Daniel se refiere a que la mujer es un poco más accesible y empáticas. No necesariamente, Carlos. Depende mucho probablemente eso se refiere, pero no necesariamente. Depende mucho, más que nada, el ambiente en el que nos creamos. Depende mucho de la personalidad de las personas. Depende mucho de cómo el entorno, los traumas, el tipo de preparación que tenemos. No por ser de un género u otro, te da ventajas por ser de ese género, no, sino realmente la cuestión aquí es qué tan preparado estás en esa cuestión de soft skills. Y a veces, desafortunadamente, a los niveles de administración, no se les da esa suficiente preparación. Dice, creo que Daniel se refiere no. Dice módulos training within industry. Ok, ok. A ver, déjame recuerdo ahora la pregunta de Víctor. Voy a ir a regresar un poquito. Sí, de acuerdo contigo, Víctor. Sí, sí se requiere preparación, de soft skills y por lo que estoy leyendo ahí del título, muy probablemente ese puede ser algo que pueda ayudar, ¿no? Lo que yo manejo es liderazgo situacional, manejo coaching, en los dos me entrené. Llevé otro tipo de capacitaciones, pero realmente en los que uso más es liderazgo situacional y coaching. Y les voy a compartir una información adicional, nada más para que se den una pequeña idea. A ver, dame un minuto. Voy a dejar de compartir aquí poquito para buscarlo. Ok, esta es una presentación sencillita, pero que te da muy buen contexto. Entonces, a ver, vamos. Caray, ¿dónde quedó? Acá está el share. Esa es una presentación que se basa, es de ventas, ¿sí? Eso lo llevé en ventas, pero tiene mucho sentido con lo que vemos en la industria maquiladora y tiene una relación con lo que es ah, la cuestión de las personalidades como el flemático, colérico, esos conceptos, ¿no? De las cuatro diferentes divisiones de comportamientos de las personas. Entonces, eso nos va a ayudar. Ah, sí, lo puedo subir. Yo creo que lo subiría durante la semana, pero sí, claro que sí lo voy a subir. Este, entonces, esto prácticamente nos ayuda a identificar las diferentes personalidades, ¿no? Y también hay otro tipo de conocimientos, como por ejemplo, el cómo aprenden las personas, que también es importante entenderlo. Si son visuales, si son auditivos, si son kinestésicos, ¿sí? Los visuales, pues es cómo le transmito la información a la persona para que le quede clara, ¿no? Si va a ser por medio de gráficas, por medio de una presentación. A los auditivos es asegurarme de bajar y subir los tonos de voz para hacer énfasis en diferentes puntos. Y los kinestésicos, pues tienes que poner a hacerlos, tienes que poner a practicarlos, ¿no? A practicar para que les quede clara
y lo puedan aprender como una experiencia. Ah, Pero bueno, vamos viendo este material. ¿Cómo crear una relación? ¿Y cuál es el peor error de un líder? El asumir que la persona que tienes enfrente de ti quiere lo mismo que tú. Ese es el primer error que cometemos. Entonces, aquí este está enfocado en ventas, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, ofreces el Mercedes. ¿Quién le dice no un Mercedes-Benz, no? Pero sorpresa, no a todo mundo le interesa un Mercedes-Benz. No todo mundo quiere subir a un puesto gerencial. No todo mundo quiere ser líder. No todo mundo, ¿sí me explico? No todo mundo quiere más dinero. No todo mundo quiere más responsabilidad. Y eso tenemos que entenderlo. Dice Hugo que el coaching es muy buena opción. De acuerdo, Hugo. Yo llevé un curso de coaching y sí lo recomiendo ampliamente. Este, llevé un seminario, hay un seminario en CETIS que es muy bueno y te da muy buen contexto en todo esto, ¿no? Bueno, sigo aquí con la presentación, ¿no? Entonces, no todo el mundo quiere lo mismo y eso lo tienes que tener claro tú. Tipos de personalidad. Digamos que te gustan las fresas. Imagínate que te gustan las fresas. Entonces, porque si vamos a pescar, no le ponemos fresas al anzuelo, porque no les gusta a los peces, ¿no? Si tú le pones al anzuelo una fresa, pues el pez se va a quedar, pues, ¿qué onda? ¿Qué me están poniendo ahí, no? Y no lo vas a pescar. Entonces, imaginémonos que el mundo en el que vivimos es un acuario inmenso de diferentes peces, ¿sí? Y yo tengo que conocer a esos diferentes peces. Entonces tenemos uno de ellos aquí, que es el tiburón. Y el tiburón, ¿cómo es? Es empresario, le gustan los números, van al grano, son exitosos, son impacientes. O sea, muchas veces no tienen tiempo de atenderte. Normalmente lo vemos en las posiciones gerenciales, ¿no? Andan muy acelerados, no tienen tiempo, tienen muchas juntas y simplemente quieres que les digas cuánto va a costar. Vayas directo a lo que es. No me digas cómo lo hiciste, nada más dime lo que es. ¿Me explico? ¿Y cómo los distingue? Perdón, ¿qué les gusta a esas personas? Esas personas les gusta que les lleves números, ¿sí? Que les lleves datos. Les gusta que les hables en dinero, ¿ok? Les gusta que les hables de tener mayor control, más áreas a su cargo, más responsabilidades. Cuando hablan, a él déjalo hablar porque es la persona importante en ese momento, ¿sí? Y si le interrumpes, te va a llevar de calle, entonces déjalo hablar. Él es el importante, ¿ok? Si te pregunta él, ¿cómo lo distingues? Si llegas a su oficina y le preguntas, oye, ¿dónde me siento? Él te va a decir, aquí, ¿sí? Así identificas a una persona. ¿Por qué? Porque quiere tener control de la situación en todo momento, ¿ok? Normalmente son muy agresivos con su forma de negociar y con su forma de expresarse y no se quedan callados ante nada, lo van a expresar, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que hacer con esas personas? Nada más para tener claro con lo que es un tiburón. Pues manejarles datos, ¿sí? Manejarles números y dejar que ellos hablen. Cuando ya que veas que ellos hablaron y que decidieron ser el importante, pues ahí simplemente empiezas a diluir su opinión para que no sea una opinión este, determinante, ¿ok? Sino que se ponga como todas las opiniones, pues analizárselos bien, los pros y los contras, ¿no? Entonces le da la palabra a cada integrante del equipo para que no se quede su punto de vista nada más. Ahora, el delfín. El delfín, ¿cómo es? Es una persona alegre, feliz por naturaleza, le gusta mucho la música, es popular, ¿sí? Es el centro de atención. Normalmente en las juntas vas a ver que va a estar agarrando cura, va a estar
aventándose una charrita y en el momento, dando su opinión, etcétera, etcétera. Normalmente va a llegar tarde, ¿sí? Y se va a dar a notar en cuanto llega de que él está ahí, ¿no? Y todo el mundo va a voltear y lo va a saludar, lo va a sonreír o algo, ¿sí? Porque ya saben cómo es. Y es medio desordenado, ¿ok? ¿Qué le gusta a esa persona? A esa persona le gusta que le hablen de viajes, más viajes, le gusta que le hablen de conocer gente, es una persona que se emociona con lo que está pasando y le encanta el reconocimiento. Entonces, a esa persona le va a gustar el estar participando con otros para conocer a más gente, el estar motivando a los demás simplemente porque él está motivado, ¿sí? Y le encanta decir, sabes que soy de tal grupo, de tal equipo, de tal, estamos haciendo esto, le encanta, ¿ok? Y le encanta tomarse fotos. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esas personas? Pues les vamos a decir, eh, pues, con quiénes va a trabajar, con qué es lo que va a poder ir aprendiendo de esa experiencia, que se va a dar un diploma, algún reconocimiento, alguna constancia, algún incentivo, ese tipo de cosas, ¿no? Y si van a hacer alguna salida para celebrar, pues también hay que decirle que van a hacer eso, ¿no? Ahora, si llegas a donde él trabaja, su área de trabajo, y le preguntas dónde me siento, él te va a responder, no sea simple, ¿no? Casi, casi donde tú quieras. No, 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 no me vengas con eso. Tú elige, ¿no? Con eso vas a identificar que es una persona relajada, ¿ok? La ballena. La ballena, ¿cómo es? Le encanta ayudar. Su pasión es dar todo por los demás. Realmente desean la paz del mundo. Se quitan el bocado por dárselo a un compañero. Reciclan todo. Esas personas se desviven por los demás, entonces se aseguran que haya un buen ambiente siempre, una buena vibra. No les gusta el conflicto. Entonces, ¿qué les gusta? La salud, cómo ayudar a muchas personas, responsabilidad social. Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar con ellos? Con ellos vamos a buscar el apoyo, ¿sí? El apoyo de cómo fortalecer al equipo, al hacer dinámicas con esa persona para que nos ayude de alguna u otra manera a fortalecer al equipo. Va a estar preocupado por si escucha que alguien está haciendo algún comentario negativo, te lo va a decir, ¿sí? Porque le gusta que todos estén al tanto, ¿ok? Si llegas a su oficina y le preguntas dónde me siento, te va a decir donde gustes, es más, siéntate aquí en mi lugar, no te preocupes, ¿ok? Te va a ofrecer agua, etcétera, etcétera. Y por último, el charal. El charal, ¿cómo es? A esa persona le encantan los detalles, les encanta el orden, la organización. Quieren saber cómo se genera el 78% de XY situación. O sea, quiere saber dónde se fabrican las cosas, dónde se hacen, de dónde vino la idea. ¿Sí? Es una persona a la que te preguntas hasta el más mínimo detalle de la presentación. Te va a corregir los acentos en la presentación. ¿Qué le gusta? Que le des detalles, que le des muchos detalles, que tenga respuestas a sus preguntas y que le des toda la información para seguir analizando. Ok, a ver, acá hay una pregunta de alguien. Dice, no hay, no, no lo hay. No hay, Daniel. Muy bien, seguimos. Mucha información para analizar, ¿no? Y le gusta investigar todavía. Lo que le pongas, lo que le digas, todavía va a investigar aparte. Entonces, si llegas a su oficina y le preguntas, ¿dónde me siento? Esa persona te va a decir, ahí en la esquina, en el ángulo, donde el ángulo de la luz a las 5:45 p.m. del sol no te molesta al momento de que pongas tu presentación. A ese nivel de detalle porque todo lo tiene analizado. Es, si se podrán dar cuenta, es como Sheldon Cooper, ¿no? A ese nivel de detalle. Entonces, tú tienes que poder identificar a estas personas, ¿sí? ¿Para qué?
¿Para qué es importante poder identificarlos? Porque tú te tienes que adecuar a los diferentes escenarios y tienes que tener respuestas para todos, porque tú eres el facilitador, tú eres el líder del equipo, tú eres el guía, ¿ok? Entonces tienes que poder comunicarte con todos. ¿Me explico? Algo más importante es que muy probablemente tú te identificaste con alguno de estos comportamientos y es importante identificarte, ¿ok? Trata de ahorita mentalmente identificarte dónde estás, ¿ok? ¿Qué eres? ¿O dónde estás marcado? Si tienes varios, es probable, porque no todos, hay muchos que seguimos un patrón muy específico, pero tenemos algunas características de otros, ¿ok? Sí, a eso es a lo que me refiero. No hay un mix. Todos son personalidades específicas. Todo esto se basa en el estudio este de los coléricos, flemáticos, todo eso. Es lo mismo. Sí. Este, pero aquí lo que estamos identificando es que tú te puedas identificar en dónde estás, porque dependiendo de dónde estás tú, es qué tan complicado se te va a hacer el brincar a otros. ¿Ok? La idea es que tú tengas como facilitador un dominio de todas las personalidades y que te puedas mover dependiendo de la situación. ¿Sí me explico? Ahora, algo muy importante en los facilitadores es que tenemos que autoconocernos. Nosotros tenemos que conocernos. A eso se le llama autoconocimiento. Tú tienes que saber qué te detona a ti, qué te hace enojar a ti. Tú tienes que saber en qué eres bueno, ¿sí? En qué no eres bueno, porque tú tienes que mantener tu marco de batalla en donde tú lo puedes dominar como facilitador y que te puedas mover a los demás, ¿ok? Por eso hay que trabajar mucho y hay que mejorar continuamente, ¿sí? Para poder ser líder. Y esto no nada más es para facilitador de un proyecto o una iniciativa, sino para tu organización, el cómo te administras, cómo te manejas. ¿Sí me explico? Ahora, hay una herramienta muy padre que te va a ayudar a darte una idea de dónde te encuentras. ¿Sí? Te la voy a compartir. A ver, déjame aquí. ¿Cómo le hago aquí? Vamos a ver. A ver, sí. Entonces voy a salir de aquí y vamos a entrar a internet. Esta herramienta es muy buena, ¿sí? Mm, ¿Haz alguno de estos? ¿El test de los 6 sombreros? Ese es el bueno. El test de los 6 sombreros, hazlo, ¿sí? Hazlo para ti, para que te autoconozcas. Te va a dar un diagnóstico de dónde te encuentras, de cómo eres, y te va a decir el cómo se comportan ese tipo de personas, qué ventajas y desventajas tienen ese tipo de personas. ¿Por qué te tienes que conocer tú? Porque tú tienes que poder conocerte para poder identificar a los demás estilos. ¿Me explico? Porque eso te va a ayudar a administrar mejor. ¿Ok? Por ejemplo, el sombrero rojo es el sombrero de las emociones. Y va a haber combinaciones, ¿eh? Sus principales ejes son los sentimientos y las emociones, los cuales sabe expresar con facilidad y naturalidad. Se apoya en sus intuiciones, no necesita justificar lo que siente y actúa por gustos y preferencias. Es el opuesto al sombrero blanco. Bien, vamos al sombrero blanco. Se caracteriza por su habilidad para trabajar con la información, ve hechos concretos, maneja datos y procesa información, organiza las ideas, registra y recuerda,
No interpreta ni da opiniones. Prioriza datos y las cifras por encima de los argumentos y propuestas. Es el opuesto al sombrero rojo. El azul. Sombrero de la autoridad. Su principal manifestación es la capacidad de manejar procesos. Es moderador, controlador, regulador, conductor, armonizador y estimulador. Es el opuesto al sombrero verde. Verde. Sombrero de las alternativas, la creatividad y los estímulos. Su característica principal es la creatividad. Genera cambios, propone ideas y genera situaciones nuevas. Es imaginativo y le gustan los cambios. Es el opuesto al sombrero azul. Negro. Sombrero de la cautela y del juicio. Se destaca por su habilidad para percibir los aspectos negativos de las cosas. Detecta los riesgos y peligros. Enjuicia. Encuentra la razón por lo que algo no resultará. Descubre errores y advierte. Es el opuesto al sombrero amarillo. Por último, el amarillo. Es el sombrero de la alegría y el optimismo. Se destaca por su predisposición y a la acción por notar beneficios y lo positivo de las cosas. Ve las oportunidades y encuentra las fortalezas. Lógico y práctico. Prefiere los hechos antes que las palabras. Es el opuesto al sombrero negro. Entonces, yo por ejemplo te voy a compartir. En mi caso, sí, yo hice este test hace 4 meses, ¿sí? Los resultados van cambiando conforme pasa el tiempo, ¿ok? Conforme vas madurando, ¿ok? Conforme vas trabajando en los diferentes sombreros. Yo, por ejemplo, yo tengo repartida en el primer lugar al sombrero azul y blanco. Yo estoy entre estos dos de manera de empate. En segundo lugar y muy cercano, estoy en amarillo, ¿sí? En tercer lugar, estoy en el negro. En cuarto lugar, estoy en el rojo. Y en último lugar, estoy en el verde. ¿Ok? Pero mis características principales son estas tres. ¿Me explico? Y eso es autoconocerte. ¿Ok? Entonces, respondiendo ahora sí a la pregunta, si hay un mix. Nada más que tú tienes que tener claro cuál es tu mix. ¿Ok? Está muy padre este test. Yo sí te lo recomiendo hacer. Son como 27 preguntas muy sencillas. Y yo sí te recomiendo hacerlo con tu personal, ¿ok? Yo, por ejemplo, en mi equipo, algo interesante, mi condición es muy baja en creatividad. Estoy muy bajo aquí y estoy muy bajo en este. Entonces yo las personas que tengo están más enfocadas aquí, ¿ok? Para compensar lo que yo no tengo. ¿Me explico? Y nos hace un mejor equipo por lo mismo. Y ya de alguna manera te respondo un poco a la pregunta que tenía Hugo, ¿no? Para que tengas un balance como equipo. ¿Ok? Muy bien. Este, pues yo por el día de hoy es todo lo que les iba a compartir por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna, alguna duda? Ok, excelente. Muy bien. Pues entonces por mi parte sería todo. ¿Qué les parece si la siguiente sesión ah, hacen el test y los que quieran compartimos y sería un ejercicio muy padre para poder compartir entre todos y y pues simplemente para que te identifiques de que todos pues tenemos diferentes tipos de personalidad. Sí, claro, déjame te copio aquí el link de la prueba esta. Se lo voy a poner aquí en el chat. Esa es. Si quieren, cópienlo de una vez porque no sé si cuando cierre la sesión se cierre todo esto. Compartimos los resultados, ¿sí? Y platicamos un poco de ello. ¿Les parece? Muy bien. Algo importante, el examen de la segunda unidad se va a abrir el jueves.
¿ok? Se abre jueves al minuto de jueves y se cierra el viernes a las 3:30 de la tarde. Muy bien, pues si no hay más preguntas, pues sería todo por mi parte. Que tengan excelente semana y nos vemos el siguiente sábado. Adiós a todos.